Estamos aquí, en el corazón palpitante de una historia que no pide permiso, una historia que no se deja encerrar en caricaturas, ni en esa etiqueta cómoda y perezosa que tantos repiten con aire de certeza: edad oscura. Permíteme que apague esa lámpara falsa antes de encender otra, más antigua y más honesta, porque lo que vas a escuchar esta noche no es el cuento de un mundo dormido, sino el relato de un mundo conteniendo el aliento. Olvida por un instante lo que te han dicho. Olvida esos cuadros de reyes con barbas ridículas, de aldeanos sin pensamiento, de siglos enteros reducidos a una penumbra uniforme. Si miras el milenio que se extiende desde la caída de Roma hasta el siglo XIV y lo llamas oscuridad, no estás describiendo el pasado, estás repitiendo una consigna nacida mucho después, pronunciada por hombres que necesitaban inventar un antes miserable para justificar su propio después glorioso. Pero hay una verdad que no se puede negar. En algún punto, la historia humana pareció detenerse, como si el mundo, de pronto, hubiera sentido el peso de su propia fragilidad y se hubiera quedado quieto, escuchando a los campanarios, a las plegarias, al crujido de la madera y a la tos de los enfermos, escuchando sobre todo a esa certeza inmensa que ordenaba el universo como un engranaje sagrado, Dios en el centro, el hombre en los márgenes. Piensa en el contraste. Durante siglos, Europa levantó catedrales góticas que se alzaban como agujas de oración congeladas, piedra transformada en flecha, arcos que no solo sostenían techos, sino que empujaban la mirada hacia arriba, hacia lo inaccesible. La arquitectura era una pedagogía del asombro. Mira tu pequeñez, decía cada bóveda. Recuerda tu polvo, insistía cada vitral. No era simplemente estética, era disciplina espiritual convertida en geometría. La vida para la mayoría era corta y brutal, dolorosa, apretada entre el hambre, la guerra y la enfermedad. La promesa real, la única que parecía firme, estaba después de la muerte. La tierra era prueba, la carne era problema, el tiempo era tránsito. Y el conocimiento antiguo, el fulgor de Atenas y Roma, sí existía, pero estaba bajo llave. No desapareció. Fue filtrado, domesticado, convertido en siervo. La escolástica lo dejó entrar a la sala solo si se inclinaba ante la teología. Eso era la mentalidad teocéntrica. El centro del universo no era una pregunta, era un decreto. Y entonces, de pronto, y cuando digo de pronto, no me refiero a un día exacto, sino a ese tipo de cambios que empiezan como un hilo invisible, algo se resquebraja, no cae de golpe, cruje. En los valles fértiles de lo que hoy llamamos Italia, surge un susurro. Al principio es apenas una vibración en la madera antigua de las bibliotecas, un ruido leve entre pergaminos, una incomodidad. Pero ese susurro crece, se vuelve trueno, se vuelve revelación. El hombre es la medida de todas las cosas. No es solo la historia de unos cuantos genios pintando techos hermosos. No es únicamente un mármol perfecto o una sonrisa a medias. Lo que ocurrió fue más peligroso. Una civilización se miró al espejo, reconoció su propia dignidad y por primera vez en mucho tiempo se enamoró de su propia imagen. No en el sentido superficial, sino en el sentido radical de comprenderse capaz. Fue el salto definitivo de una mente que buscaba respuestas en el cielo a otra que clavó los pies en la tierra, levantó la cabeza y se preguntó: ¿qué podemos hacer nosotros? Fue el giro de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, y con ese giro nació algo que hoy nos resulta tan natural que olvidamos que tuvo que nacer: el individuo. Yo, susurros del pasado, te lo digo sin dramatismo barato. Esa chispa encendió la ciencia, el realismo político y, en última instancia, nuestra modernidad. Por eso estamos aquí, no para repetir fechas como cuentas de un rosario, sino para entender por qué esta vibración sigue viva en cada edificio que desafía al cielo, en cada experimento que interroga a la materia, en cada decisión con la que una persona se atreve a guiar su propia vida. Para ordenar este caudal,
Porque el Renacimiento es un río, no un estanque, lo pensaremos como un proceso de 3 siglos, marcando su paso con nombres que suenan como música en boca de quienes los aman. Primero, el Trecento, el siglo XIV, la etapa de los precursores, los hombres que empezaron a mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con hambre. Dante, Petrarca, Giotto. Aquí se planta la semilla, se siente la primera brisa del cambio, todavía mezclada con el olor de lo viejo. Luego el Quattrocento, el siglo XV, la hora de la experimentación y el redescubrimiento total. Florencia como laboratorio, la perspectiva como arma nueva, la arquitectura y la escultura rompiendo la jaula medieval bajo la mirada y el dinero de una dinastía que entendió el poder de la belleza, los Medici. Y finalmente el Cinquecento, la cúspide, la explosión final, la tríada sacra que parece inventada por un poeta para que la historia tenga un clímax perfecto. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. Con ellos el arte roza una perfección clásica que paradójicamente obliga al mundo a cambiar de nuevo cuando la reforma convierta la serenidad en crisis. Prepárate, porque vamos a desenterrar los restos de un mundo y a observar, con una calma casi quirúrgica, cómo un grupo de banqueros, artistas y filósofos lo reconstruyó pieza por pieza, no a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza del hombre. Y antes de acomodarte del todo en esta oscuridad amable, déjame hacerte una invitación, no una orden, no una súplica, una simple puerta abierta. Si este susurro te acompaña, quédate. Dime desde dónde escuchas y qué hora es en tu noche. Siempre me fascina imaginar el mapa invisible de quienes se unen a este relato. Habitaciones con luz mínima, auriculares, una taza de algo caliente, la ciudad dormida detrás de una ventana. Ahora bien, para entender de dónde nace un despertar, hay que mirar el sueño que lo precede. La historia enseña algo que pocos aceptan. Las grandes revoluciones nunca nacen del vacío. Son hijas de una época anterior a la que paradójicamente necesitan superar. Y la Edad Media, esa misma que algunos reducirían a bárbara, dejó un legado inmenso. No fue letargo intelectual, fue la era de la escolástica. Ese esfuerzo titánico por reconciliar la fe cristiana con la razón de Aristóteles. Piensa en Tomás de Aquino, un gigante construyendo catedrales con conceptos, levantando bóvedas con silogismos. El método escolástico era simple en teoría y monstruosamente complejo en la práctica. Usar la lógica y la dialéctica para comprender verdades reveladas. El conocimiento no era un fin, era herramienta. No buscaba el mundo, buscaba a Dios. Y aún así, o precisamente por eso, ese empeño colosal fundó las primeras universidades decisivas: Bolonia, París, Oxford. Esos centros de estudio, con sus artes liberales, su derecho, su medicina y su teología, crearon una infraestructura intelectual que sobreviviría al cambio. La semilla de la investigación estaba plantada, aunque en un invernadero regulado por la autoridad. Además, Italia era distinta. Mientras Francia, Inglaterra o España caminaban hacia monarquías centralizadas, la península itálica era un mosaico vivo de ciudades-estado y repúblicas. Florencia, Venecia, Milán, Génova, no eran feudos rurales, eran potencias comerciales. Allí el dinero no descansaba, circulaba, se multiplicaba, y ese movimiento veloz del capital, el comercio con Oriente, el desarrollo de la banca, creó una clase social nueva, peligrosa para el viejo orden. Hombres cuyo poder no venía del linaje ni de la tierra, sino de la riqueza y la habilidad. El comerciante que sabía leer, escribir y calcular se convirtió en el nuevo héroe. Y esa burguesía, orgullosa y hambrienta de legitimidad, quiso algo más que espadas. Quiso cultura. Quiso el lujo de los emperadores romanos, no la sobriedad de los monjes. Necesitaba un arte y una filosofía que celebraran el éxito aquí, en este mundo, no solo la salvación en el siguiente. Allí se coloca el primer ladrillo del mecenazgo, no como caridad,
sino como inversión en prestigio y poder. Pero justo cuando ese mundo medieval alcanzaba su cenit, llegó la catástrofe. A mediados del siglo XIV, Europa fue golpeada por desastres que no solo diezmaron cuerpos, sino certezas. Un periodo de crisis y catarsis sin precedentes. El golpe más brutal fue la peste negra de 1347. Imagina, no como número, sino como silencio en calles vacías, un tercio, quizá la mitad de la población europea muriendo en pocos años. La muerte dejó de ser un concepto abstracto. Se volvió presencia cotidiana, palpable, respirando en los mercados, sentada en los umbrales, acostada en camas compartidas. La gente veía morir a los mejores y a los peores. Caían sacerdotes y médicos junto a campesinos. La respuesta inmediata fue devoción extrema, flagelantes, desesperación. Pero el efecto a largo plazo fue devastador para el sistema. ¿Por qué rezar si Dios no escucha? ¿Por qué la Iglesia, gran mediadora, no pudo detener el horror? La peste no solo mató personas, mató confianza. El arte se llenó de esqueletos danzantes y escenas macabras, danzas de la muerte que recordaban, de manera brutal e igualitaria, que la fortuna terrenal no significaba nada. Y sin embargo, ese trauma produjo una ironía luminosa. Si vamos a morir mañana, entonces la vida terrenal, por breve que sea, se vuelve infinitamente más valiosa. Vivamos bien hoy. A ese golpe se sumaron guerras interminables, como la de los 100 años. Y, como si el mundo no estuviera ya lo bastante roto, la propia Iglesia Católica se autodestruyó en el gran cisma de Occidente. Décadas con 2 papas, incluso 3, excomulgándose mutuamente desde Roma, Aviñón y Pisa. La institución más sagrada convertida en farsa política, en escándalo humano. Cuando lo divino se revela tan humano, el hombre común empieza a buscar respuestas en otro lugar. Y así, en medio del caos, el susurro se volvió necesidad. El humanismo dejó de ser curiosidad académica y se transformó en urgencia vital. Y el evento que aceleró todo no ocurrió en Roma ni en Florencia, sino en el extremo oriental. La caída de Constantinopla en 1453. Constantinopla, guardiana de la cultura griega durante 1000 años, cayó ante los otomanos. Y con su caída, los eruditos bizantinos huyeron cargando algo más poderoso que un arma: manuscritos. Platón, Plotino, Homero. Textos en idioma original, sin el filtro de siglos de traducciones latinas. Llegaron a Florencia y Venecia trayendo, no papel viejo, sino una inyección directa de la fuente clásica. Fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante siglos. Y en ese aire nuevo, mezcla de universidad, banca, trauma y manuscritos, la semilla encontró el catalizador perfecto. Si el Renacimiento es el cuerpo, el humanismo es el alma y el motor. Pero el humanismo no fue ateísmo, no fue una rebelión abierta contra la fe. Muchos de los primeros humanistas eran clérigos. La revolución fue más sutil y más peligrosa. No negaron a Dios, cambiaron el foco. La palabra clave fue Studia Humanitatis. Gramática, retórica, poesía, historia, filosofía moral. Herramientas para formar al ciudadano ideal, al orador capaz de actuar en la vida pública, al hombre virtuoso, no para salvar el alma solamente, sino para perfeccionar la existencia terrenal. Y aquí comienza el trabajo de los detectives literarios, la filología, comparar manuscritos, corregir errores acumulados por siglos de copia, buscar la forma más pura del texto para acceder a una verdad que no necesitara permiso de nadie, ni siquiera de la tradición. Y detrás de ese movimiento, como quien enciende la primera antorcha en un túnel, aparece un nombre que no es una estatua. Es una obsesión hecha hombre. Francesco Petrarca. Poeta, famoso. Y sobre todo, el primero que mira hacia atrás y siente el abismo entre su época y la grandeza de Roma. Él acuña la noción de edad oscura para despreciar el periodo medieval y enaltecer la antigüedad. Se sentía más cercano a Cicerón o Virgilio que a sus contemporáneos.
Su amor por el mundo clásico era casi romántico, casi una fiebre. Imagínalo escribiendo cartas a los muertos. Sí, cartas. Epístolas a Cicerón, a Tito Livio, recriminándoles errores, alabando su genio, quejándose de que su héroe se distrajo con política. Ese diálogo íntimo con los gigantes del pasado era impensable en la Edad Media. Petrarca los humanizó, los convirtió en modelos, no en sombras, y su contribución material fue todavía más concreta: el redescubrimiento de manuscritos perdidos. Viajó por monasterios como un arqueólogo de ideas, buscando textos con la devoción de quien busca reliquias, solo que sus reliquias eran palabras. Un hallazgo crucial, Cartas de Cicerón, reveló al orador como un hombre de carne y hueso, lleno de dudas, ambición, errores. Ese descubrimiento validó algo enorme. Si Cicerón era humano, entonces un hombre del siglo XIV podía aspirar a parecerse a él. Ahí nace una mentalidad. Y junto a Petrarca, su contemporáneo Giovanni Boccaccio, mirando no a la pureza de Roma, sino a la complejidad de la Florencia viva. En su Decamerón, 10 jóvenes se encierran fuera de la ciudad para escapar de la peste y se cuentan 100 historias. Lo revolucionario no es la estructura, es el foco. No es Dios, ni santos, ni vírgenes. Son seres humanos, pasiones, vicios, virtudes, astucia, curas lujuriosos, maridos engañados, amantes ingeniosos, comerciantes ambiciosos. Boccaccio desnuda su sociedad y la muestra con risa, con crudeza, con placer terrenal. La vida en la tierra valía la pena ser contada, y de la unión de esos esfuerzos, el arqueólogo de la razón y el cronista de las pasiones, surge el ideal que va a obsesionar a toda una época como una promesa y una condena: el Homo Universale. El hombre universal, el que no se conforma con un solo campo, el que quiere excelencia múltiple. Poeta, ingeniero, filósofo, consejero, artista, ciudadano. La naturaleza humana, decían, es infinitamente moldeable. Y si esa idea te parece grandiosa, espera. Porque ahora el escenario se vuelve carne, piedra, banca y sangre. Ahora el cuerpo del Renacimiento toma forma en un lugar concreto. Florencia. Florencia no fue un accidente. Florencia fue una condición, una combinación química rara, dinero circulando como sangre caliente, orgullo cívico como columna vertebral y una ansiedad histórica que buscaba redención no en el cielo, sino en la piedra, en el bronce, en la palabra bien dicha. Imagina la Toscana del siglo XV no como un decorado, sino como un organismo. Calles estrechas donde el olor a lana mojada se mezcla con el incienso de una iglesia cercana. Talleres donde los tintes manchan manos y sueños. Contadores inclinados sobre libros de cuentas, calculando riesgos con la misma seriedad con la que un monje calculaba pecados. Y por encima de todo, una idea nueva. La habilidad para comerciar y prestar dinero podía ser un tipo de nobleza. Aquí el dinero no dormía. Aquí el dinero se multiplicaba. La lana de los talleres florentinos, las sedas, la artesanía, todo alimentaba una maquinaria que no pedía permiso a la tradición feudal. Los bancos extendían sus tentáculos invisibles desde Londres hasta Constantinopla, y en esa red de crédito, más poderosa que muchos ejércitos, nació una clase social que no necesitaba tierras para mandar, solo números para dominar. Pero el poder, cuando no está legitimado por una corona, tiene una enfermedad: la inseguridad. Y la inseguridad del nuevo rico es peligrosa, porque busca transformarse en destino. Esa burguesía necesitaba justificar su ascenso con algo más fino que la violencia. Necesitaba cultura, necesitaba belleza. Y aquí aparece el mecanismo que empujará el Renacimiento como un viento constante: el mecenazgo. Una estatua no era solo una estatua, era una declaración. Un fresco no era solo pintura, era un sello. Un edificio no era solo un techo, era propaganda hecha geometría. Y en el centro de ese sistema, sin títulos reales, sin sangre azul,
pero con una fortuna que podía doblar voluntades, se levantó una familia, los Medici. No los imagines como reyes con capa. Eran banqueros, hombres de crédito. Su poder era más sutil y por eso más resistente. Entendieron algo que muchos guerreros nunca aprenden. A veces es mejor controlar el hilo que sostiene la espada que empuñar la espada misma. Gobernaron Florencia como quien gobierna desde detrás de un tapiz, moviendo figuras sin exponerse del todo, ocupando cargos clave con lealtades cuidadosamente compradas, asegurando que la república pareciera república mientras funcionaba como dinastía. El arquitecto de esa tiranía elegante fue Cosimo de Medici, el Viejo, llamado también Pater Patriae, padre de la patria. Qué apodo tan dulce para una estructura de dominio tan bien diseñada. Cosimo no era un filósofo teatral, era pragmático, silencioso, de gusto fino. Sabía cuándo fingir modestia y cuándo invertir a lo grande. Y entendió el mecenazgo como se entiende un instrumento de poder, no como caridad, sino como motor cultural y sobre todo como herramienta política. Si financias la belleza, la gloria de esa belleza cae sobre ti. Cosimo mandó construir iglesias, monasterios, palacios, pero su obra más estratégica fue menos visible. Patrocinó a Marsilio Ficino y sostuvo el nacimiento de la Academia Platónica de Florencia. Allí, con los manuscritos griegos llegados tras la caída de Constantinopla, Ficino tradujo a Platón al latín de forma completa, abriendo una autopista intelectual hacia una filosofía que cambiaría no solo la literatura o la teología, sino la manera misma en que el arte iba a mirar el cuerpo humano. Cosimo no financiaba solo cuadros, financiaba la mentalidad que hacía posibles esos cuadros. Y si Cosimo fue cimiento, su nieto Lorenzo de Medici, el Magnífico, fue cúpula. Lorenzo llevó el ideal del homo universale a la política como si fuera un traje hecho a medida. Estadista, diplomático, poeta, coleccionista obsesivo de antigüedades, mecenas con olfato de cazador. Su corte se volvió una constelación. No solo contrataba artistas, los descubría, los absorbía, los alimentaba con acceso a esculturas antiguas, con conversaciones filosóficas, con el lujo de pensar sin hambre. Hay una escena que me gusta recordar porque parece inventada, pero fue real en su esencia. Un adolescente de manos polvorientas, cincel en la mirada, es llevado a los jardines de San Marcos para estudiar esculturas clásicas de la colección Medici. Ese adolescente era Miguel Ángel. Y en la mesa de Lorenzo, como si el destino hubiera decidido sentar el futuro a cenar, se reunían poetas, neoplatónicos, pensadores como Pico de la Mirandola y el muchacho que todavía no sabía que su nombre se volvería piedra. El mecenazgo era generosidad, sí, pero también era legitimación. La familia Medici se justificaba con arte como un guerrero se justifica con victorias. Y cuando el poder es grande, también es vulnerable. Los rivales no se resignan. En 1478, la conspiración de los Pazzi intentó asesinar a Lorenzo durante la misa en el Duomo. El ataque fue un sacrilegio político. Sangre en el templo, cuchillos en la casa de Dios. Lorenzo sobrevivió. Su hermano no. La respuesta fue brutal, y la ciudad, en lugar de apartarse, se unió más a los Medici. El mensaje se consolidó con violencia. Florencia y Medici eran el mismo latido. Con ese escenario, el Renacimiento necesitaba una arquitectura nueva, porque una mentalidad nueva no habita bien en viejos decorados. La arquitectura, más que cualquier disciplina, revela la ideología de un tiempo, y aquí el contraste se vuelve casi físico. El gótico era verticalidad y ansiedad. Bosques de piedra, contrafuertes volando como costillas externas, vitrales que hacían del muro una membrana luminosa. Todo gritaba, mira hacia arriba. El cuerpo era nada, la verdad estaba en el cielo. El Renacimiento, en cambio, trajo horizontalidad, orden, proporción. La emoción mística se dio terreno a la razón clara. La geometría dejó de ser un símbolo de lo divino para convertirse en un método humano.
y el texto sagrado de esa revolución fue un tratado romano. Vitruvio y su idea de que toda construcción debía equilibrar firmeza, utilidad y belleza. Pero la belleza, decía Vitruvio, no era un capricho, era proporción. Y entonces llegó el golpe verdaderamente radical. Vitruvio sostenía que la fuente de la proporción ideal era el cuerpo humano. El edificio perfecto debía derivar su armonía de la armonía del hombre. El ser humano se volvía unidad de medida, centro, referencia. Era en esencia una declaración de guerra al exceso gótico. Y aquí entra en escena Filippo Brunelleschi, un hombre que parece diseñado para una época que premia la audacia. Comenzó como escultor y perdió un concurso famoso en 1401. Las puertas de bronce del baptisterio frente a Lorenzo Ghiberti. La derrota lo quemó. Hay derrotas que aplastan, otras afilan. Brunelleschi se retiró a Roma con Donatello y se convirtió en un ladrón de proporciones. Midió ruinas, arcos, termas, templos. No las admiró como turista, las diseccionó como ingeniero del pasado. Cuando volvió a Florencia, encontró un problema que parecía una burla de la historia. La Catedral de Santa María del Fiore, el Duomo, tenía un agujero colosal esperando una cúpula. El diámetro era enorme, casi 50 metros. Nadie sabía cómo cubrirlo sin que todo colapsara. Las técnicas medievales, con andamios masivos de madera, no servían. La ciudad tenía una promesa de gloria abierta al cielo, y la tecnología disponible no podía cumplirla. Brunelleschi propuso una solución que sonó a locura. Y como toda locura útil, estaba hecha de razón. Se habla del huevo, de ese desafío en el que pidió a sus rivales poner un huevo de pie, y cuando ninguno pudo, lo apoyó rompiendo apenas un extremo. Lo importante de la anécdota no es el huevo, es la idea. La solución existe si te atreves a salir de la norma. La cúpula del Duomo, terminada en 1436, es el acto fundacional del Renacimiento en ladrillo. Brunelleschi diseñó una doble cúpula, una estructura interna más ligera y una externa que protege y eleva, y construyó un sistema de ladrillos en espina de pez que permitía que cada hilera se sostuviera, cerrándose sobre sí misma sin depender de un andamiaje interior monstruoso. La cúpula se construía a sí misma mientras crecía. Y no bastaba con imaginarla, había que levantar materiales a alturas impensables. Brunelleschi inventó máquinas, grúas, sistemas de elevación reversibles. La ingeniería se volvió hermana de la belleza, la matemática se volvió músculo. Esa cúpula no era solo un techo, era una prueba. El intelecto humano podía planificar, medir y superar obstáculos físicos. Era una afirmación pública de la razón. Y mientras esa razón conquistaba el espacio tridimensional, Brunelleschi conquistaba el espacio bidimensional con otra invención: la perspectiva lineal. Antes, la pintura medieval era plana no por incapacidad, sino por prioridad. Lo simbólico importaba más que lo visible. Pero la perspectiva trajo un orden nuevo, un punto de fuga, líneas que convergen, profundidad medible. De pronto, el cuadro se volvió ventana y el ojo del espectador se volvió centro. No era un truco, era una filosofía visual. El espacio ya no era infinito y divino, era finito y humano, regido por leyes que podían comprenderse. Y aquí la historia exige cuerpos para habitar ese nuevo espacio. La arquitectura ya había puesto el escenario. Faltaba poblarlo con figuras que no fueran símbolos rígidos, sino individuos. Ese papel lo asumió Donatello. Donatello tomó la escultura y la liberó. En la Edad Media, la escultura era accesoria, pegada a muros, didáctica, subordinada a portales, al servicio del relato bíblico como ilustración. Donatello, tras estudiar con Brunelleschi las ruinas romanas, recuperó algo antiguo y explosivo. La estatua como obra independiente, respirando en nuestro espacio, celebrando la anatomía humana no como vergüenza, sino como dignidad. Y entonces ocurrió el escándalo hermoso, el David de bronce. No era la primera vez que se representaba a David,
pero sí era, desde la caída de Roma, la primera estatua de bronce, de cuerpo entero y desnuda, que recuperaba el desnudo clásico con descaro. En la Edad Media, la desnudez era castigo, penitencia, infierno. Donatello la devolvió como belleza. David aparece adolescente, con sombrero de pastor y botas altas, y sin embargo desnudo, en contraposto, con una naturalidad que parecía imposible tras siglos de pudor teológico. Era más que estética. Era antropocentrismo en metal. Pero la revolución más profunda no estaba solo en el cuerpo, sino en el alma. Ese David no es un guerrero musculoso, es un muchacho contemplativo, casi ensimismado, con la cabeza de Goliat bajo su pie. No irradia furia, irradia una victoria lograda por inteligencia, gracia y precisión. Donatello captura el momento posterior a la violencia, la calma dura, la psicología compleja, la inocencia tocada por la sangre. Con él, la escultura dejó de ser un símbolo quieto y empezó a ser individuo que piensa. Y esa capacidad de Donatello para moverse entre extremos, del David idealizado a una Magdalena penitente, consumida por culpa y ayuno, mostraba algo nuevo. El arte estaba aprendiendo a representar la complejidad humana, no solo su virtud. La belleza no era la única verdad, también lo era la fragilidad. El Renacimiento, incluso cuando celebraba al hombre, no podía evitar mirar sus grietas. Aquí, en Florencia, la tormenta perfecta estaba completa. Humanismo como motor intelectual, mecenazgo como combustible, crisis como catalizador y genios como instrumentos de una música que nadie había escuchado antes. Y mientras el Duomo proyectaba su sombra sobre la ciudad como un recordatorio de lo posible, otra sombra, más política, más peligrosa, empezaba a moverse sobre Italia. Porque el poder cambia de manos, los mecenas caen, y la belleza, cuando se vuelve demasiado grande, atrae tanto admiración como resentimiento. Florencia estaba a punto de temblar, y en ese temblor, el centro del Renacimiento comenzaría a desplazarse, de la banca a la tiara, de la República al papado, de Florencia a Roma. Florencia, por brillante que fuese, no podía sostener eternamente el peso de su propia luz. Las ciudades también se cansan, las repúblicas también sangran. Y cuando el oro se vuelve costumbre, la moral, o su máscara, busca un nuevo lugar desde el cual dictar sentencia. En 1494, el equilibrio florentino se rompió. La invasión francesa y el temblor político empujaron a los Medici fuera de la ciudad por un tiempo. Y en el vacío, como si la historia disfrutara de los contrastes, entró una figura que no traía mármol ni manuscritos, sino fuego y penitencia: Girolamo Savonarola. Savonarola era un dominico, un hombre de verbo que mordía. En su voz, Florencia oyó algo que había estado latente desde la peste, desde el cisma, desde ese largo entrenamiento medieval en el miedo. El mundo era vanidad, el lujo era pecado, el arte, ese arte nuevo que celebraba al hombre, era tentación. El Renacimiento florentino, con su perfume de paganismo elegante, se volvió blanco perfecto. Y así, el brillo se sofocó bajo una purga moral que parecía querer devolver a la ciudad a una austeridad imposible. La inestabilidad política y el fanatismo religioso apagaron, al menos por un momento, la música serena del Quattrocento. Florencia no desapareció, pero dejó de ser el escenario principal. Cuando un teatro se queda sin su gran foco, otro lo enciende. Y ese otro era Roma. Roma no era una ciudad cualquiera. Roma era ruina y promesa. Era el recuerdo físico del imperio y al mismo tiempo la capital espiritual de Occidente. Y tras el gran cisma, tras décadas de papas cuestionados y legitimidades fracturadas, el papado necesitaba una operación de cirugía estética a escala histórica, restaurar la autoridad y hacerlo con piedra, con pintura, con grandeza. Porque el poder, cuando se siente amenazado, no solo se defiende con leyes, se defiende con imágenes. Así emergió una nueva alianza, tan extraña como inevitable: el humanismo, que había cambiado el foco hacia el hombre,
se fusionó con la ambición papal que quería reafirmar su dominio sobre el alma del mundo. Y de esa fusión nació el Alto Renacimiento, esplendor con intención política. Dos papas encarnaron esa voluntad de eternidad, Julio II y León di Cocius. Julio II, Giuliano de la Rovere, fue el papa guerrero. No es metáfora. Vestía armadura, dirigía tropas, negociaba con brutalidad. Pero su campo de batalla más duradero fue el arte. Entendió que una pintura podía conquistar siglos, que una basílica podía ser una espada sin sangre. Julio II no compraba belleza por capricho, compraba inmortalidad, y para comprarla llamó a quienes podían fabricarla. Miguel Ángel fue obligado, sí, obligado, a pintar el techo de la Capilla Sixtina. Rafael fue convocado para vestir las estancias vaticanas con filosofía, teología y orden. Bramante fue puesto al mando de un proyecto que parecía delirio, reconstruir San Pedro. Luego llegó León X, un Médici sentado en la silla de Pedro. Él no tenía el temperamento militar de Julio, pero sí una prodigalidad casi peligrosa. Ya que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, se le atribuye. Esa frase resume una corte lujosa, hedonista, obsesionada con cultura. Y para sostener ese lujo, para pagar mármol, andamios, pigmentos, genios, Roma recurrió a métodos que harían temblar Europa. Indulgencias, dinero a cambio de promesa espiritual. La belleza tendría un costo que más tarde se cobraría con sangre y ruptura. Pero antes de la ruptura, Roma vivió su momento más alto. El símbolo rotundo de esa ambición fue la Basílica de San Pedro. La antigua basílica constantiniana, 1000 años en pie, se consideraba anticuada. Julio II decidió demolerla, no restaurarla, borrarla, y construir una iglesia tan grande, tan perfecta, tan desmesurada, que eclipsara pasado y rival. Un monumento que gritara: «Esta es la nueva Roma, y el papado es su emperador». El hombre elegido para dirigir esa empresa fue Donato Bramante. Bramante era el campeón del clasicismo puro. Su arquitectura no buscaba el vértigo gótico ni la ornamentación excesiva. Buscaba orden, proporción, simetría, elementos clásicos, columnas, frontones, arcos, colocados con una lógica casi musical. El proyecto original de San Pedro, concebido como una cruz griega coronada por una cúpula monumental inspirada en el Panteón, quería superar al imperio en su propio idioma. Cuando se colocó la primera piedra en 1506, no fue solo un acto de construcción, fue un mensaje al mundo. Y para entender el clasicismo que Bramante trajo a Roma, conviene mirar una obra pequeña que contiene, como una gota, el océano entero del Alto Renacimiento. El Tempietto de San Pietro in Montorio. Terminado en 1502, el Tempietto es un templo circular diminuto, construido en el lugar donde se creía que San Pedro fue crucificado. No es grande, es perfecto. Es tributo directo a la antigüedad romana, pero llevado al rigor neoplatónico. Círculo como símbolo de perfección divina, columnas dóricas sobrias, proporciones calculadas con disciplina vitruviana. El Tempietto afirma una tesis peligrosa. El hombre, usando razón y matemática, puede construir formas que rozan lo ideal. Roma se convirtió en taller del mundo. La ciudad de las ruinas pasó a ser la ciudad del futuro. Y en ese taller, con el papado como patrón y el humanismo como lengua común, llegaron tres hombres que no solo cambiaron el arte, cambiaron la idea misma de genio. El primero, el más inasible, fue Leonardo da Vinci. Leonardo no fue solo pintor, fue un punto donde disciplinas se fusionaron hasta volverse una sola. Si el Renacimiento soñó al Homo Universale, Leonardo lo encarnó con una intensidad casi insoportable. Pintor, sí, pero también anatomista que diseccionó cadáveres, ingeniero militar, botánico, cartógrafo, músico, observador obsesivo del agua y de las nubes. Dejó miles de páginas de notas en escritura especular, como si incluso su mano tuviera pudor de lo que su mente veía. Para Leonardo, el mundo no era misterio divino, era mecanismo comprensible.
y esa mente produjo una obra que parece una escena religiosa, pero es en realidad un laboratorio del alma humana. La Última Cena, pintada en el refectorio de Santa María delle Grazie en Milán para Ludovico Sforza, la obra elige el instante más humano. Jesús dice: «Uno de vosotros me traicionará», y el mundo emocional estalla. Los apóstoles no son figuritas alineadas, son personas. Se agrupan, discuten, se horrorizan, se niegan, se sospechan. Cada gesto es un diagnóstico psicológico. Jesús, en el centro, es calma geométrica, un triángulo de serenidad. Judas no está aislado en una esquina como en el arte medieval. Está con los demás, pero envuelto en sombra, apretando la bolsa, quebrando la armonía con un codo que interrumpe la línea de la mesa. Es una separación moral, no física. La perspectiva lineal conduce la mirada hacia Cristo como punto de fuga, uniendo matemática y drama. Allí, la razón no enfría la escena, la intensifica. Y si la Última Cena es teatro de reacciones, la Gioconda es misterio quieto. Mona Lisa no domina por tamaño ni por espectáculo, domina por ambigüedad. Leonardo llevó al extremo el sfumato, transiciones tan suaves entre luz y sombra que el contorno se vuelve bruma. Ojos y boca no se fijan, cambian. La sonrisa fluctúa, el espectador participa, intenta completar lo que la niebla oculta. No es solo retrato, es estudio de conciencia. Leonardo la llevó consigo a Francia. La trabajó durante años, como si no pudiera soltar la investigación última. Cómo capturar no solo un rostro, sino una vida interior. Y mientras sus pinturas hablaban de psicología, sus cuadernos gritaban futuro. Anatomía precisa, feto en el útero, músculos, válvulas, estudios de vuelo, tornillos aéreos, tanques, puentes. Muchas ideas eran irrealizables en su época, pero todas demostraban lo mismo. La razón humana no necesita milagros, puede fabricar sus propias maravillas. Si Leonardo fue la mente del Alto Renacimiento, el segundo fue la fuerza. Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel no veía el arte como exploración tranquila, lo veía como lucha, como liberación violenta de una forma atrapada en materia. Se consideraba escultor por encima de todo. La piedra era su campo de batalla. Creía que la figura perfecta ya existía dentro del bloque de mármol. Su tarea era quitar lo que sobraba, como quien rescata un alma. Esa filosofía neoplatónica, absorbida en la corte de Lorenzo, hizo del cincel una herramienta casi mística. Su juventud produjo una obra que aún hoy parece imposible: La Piedad. Tallada a los 24 años, muestra a María sosteniendo el cuerpo muerto de Cristo con una serenidad que no niega el dolor, pero lo eleva. El mármol parece piel, los pliegues parecen tela, la Virgen aparece joven, no por error, sino por decisión simbólica. Pureza eterna. Fue la única obra que firmó después de oír que otros se la atribuían. Incluso el genio necesita reclamar su nombre cuando el mundo duda. Y luego llegó el David. Un bloque de mármol considerado estropeado se convirtió en un símbolo colosal, más de 4 metros de altura. No es el David posterior a la victoria, como el de Donatello, sino el David anterior al acto. Tensión concentrada, mirada fija, mandíbula apretada, venas marcadas, músculos listos. No es furia ciega, es control intelectual sobre la emoción. La mente domina el miedo. Florencia lo adoptó como emblema, la pequeña república frente a gigantes. Pero la anécdota que define a Miguel Ángel en Roma no es mármol, sino pintura. Y es irónico, porque él despreciaba la pintura. Decía que no era su oficio, y aún así, Julio II lo obligó a pintar el techo de la Capilla Sixtina. 4 años, desde 1508. Trabajo agotador. Fresco que exige rapidez, precisión, paciencia brutal. Miguel Ángel discutió con el Papa, lo acusó de impaciencia, de pagos insuficientes. Trabajó casi solo, sobre andamios, el cuerpo castigado. Y el resultado fue una nueva visión del cosmos. La bóveda no cuenta una historia con timidez medieval.
está poblada por figuras monumentales, profetas, sibilas, cuerpos que son arquitectura viva. Y en el centro de todo, una escena que se volvió icono universal: la creación de Adán. Dos manos casi tocándose. El espacio entre dedos como foco del universo. Dios aparece como energía en movimiento, musculoso, humano, titánico. Adán atlético, clásico, a punto de recibir vida. Lo divino representado con forma humana. Triunfo del antropocentrismo incluso dentro de un tema bíblico. Y Miguel Ángel dejó también otro concepto, una herida convertida en estética: el non finito. Obras donde figuras emergen del bloque, inacabadas, como si el alma aún luchara por salir. No siempre fue negligencia, a veces fue declaración. La perfección es persecución interminable. Ahora, si Leonardo fue mente y Miguel Ángel fuerza, el tercero fue equilibrio. Rafael Sanzio. Rafael fue la síntesis serena. Donde Miguel Ángel tensaba y Leonardo dudaba, Rafael ordenaba. Murió joven, a los 37, pero dejó un lenguaje de claridad clásica que se volvió modelo durante siglos. Su don fue componer espacios y figuras con una lógica tan natural que parece inevitable, como si el mundo estuviera destinado a encajar así. Bajo Julio II, Rafael decoró las estancias vaticanas y allí pintó un manifiesto del humanismo. La Escuela de Atenas. No es decoración, es declaración de fe en la razón. En una arquitectura monumental inspirada en Bramante, Rafael reúne a los grandes pensadores de la antigüedad. En el centro, Platón y Aristóteles, uno apuntando al cielo, el otro a la tierra. Idealismo y empirismo conviviendo. Debate como virtud. Conocimiento como escena pública. Y lo más audaz, Rafael inserta rostros contemporáneos. Platón tiene el rostro de Leonardo. Heráclito, pensativo, es Miguel Ángel. Euclides o Arquímedes tiene rasgos de Bramante. Es un acto de orgullo renacentista. La grandeza antigua continúa en el presente. Los modernos se sientan con los clásicos. Rafael humanizó también a la Virgen en sus Madonas. Serenidad accesible, belleza moral, composiciones triangulares que transmiten calma. En él, la perfección no es lucha, es armonía. Así, en Roma, bajo el patrocinio papal, la tríada sacra alcanzó una cima que cerró un ciclo. La técnica pareció llegar a un límite: perspectiva dominada, anatomía comprendida, composición perfeccionada. Y cuando la perfección se alcanza, ocurre algo extraño. Deja de ser camino, se vuelve muro. Después de esa cima, el arte ya no podía mejorar sin cambiar, y el mundo, además, estaba a punto de romperse en algo más que estilos, porque el precio de San Pedro se pagaba en indulgencias, y las indulgencias, impresas y predicadas, iban a encender el norte. Roma había alcanzado una perfección que parecía eterna, pero la historia rara vez permite que lo eterno se quede quieto. Cuando una cima se vuelve demasiado alta, el viento cambia, y el Renacimiento, que nunca fue una sola cosa, comenzó a expandirse como una tinta derramada, hacia el agua de Venecia, hacia el metal de las imprentas alemanas, hacia la mente fría del político, hacia el cielo medido por astrónomos, hacia la palabra ardiente de los reformadores. Si Florencia era banca y Roma era religión, Venecia era otra clase de poder: comercio, mar y luz. La Serenísima República de Venecia era una paradoja hermosa, una potencia construida sobre millones de postes clavados en el agua, una ciudad que no se apoya en tierra firme, sino en voluntad y técnica. Miraba más a Oriente que a Italia. Su riqueza venía de especias, sedas, cristal, rutas marítimas, acuerdos con el Imperio Otomano, contactos que traían no solo mercancías, sino colores, texturas, una sensibilidad distinta. Venecia no tenía la obsesión toscana por la línea perfecta. Su naturaleza misma la empujaba a otra cosa: reflejos en el agua, humedad en el aire, luz filtrada. Allí la realidad no se percibe como contorno rígido, sino como atmósfera.
y esa diferencia se convirtió en una disputa artística que parece técnica, pero es filosófica. Colore contra disegno. En la Toscana, el disegno, el dibujo, la línea, el diseño, era el rey. La línea era intelecto, idea, estructura. El color para muchos era relleno. En Venecia, la jerarquía se invirtió. Para ellos, la línea no bastaba para capturar el mundo cambiante. Lo verdadero estaba en el color. Pigmento como luz, como emoción, como carne. El pintor veneciano no empezaba necesariamente con un dibujo preciso, empezaba con manchas, con veladuras, construyendo forma desde la sombra y el brillo. Esa libertad táctil hace que su arte se sienta, incluso hoy, inquietantemente moderno. El campeón indiscutible fue Tiziano Veselio. Tiziano no fue un artista pobre y devoto, encerrado en un taller oscuro. Fue un hombre de éxito inmenso, un pintor que se volvió casi noble gracias a sus clientes. Su talento para el retrato lo convirtió en favorito de reyes y emperadores, especialmente Carlos V. Sus retratos no son solo parecidos, son psicología hecha terciopelo. El rojo carmesí, el brillo metálico de una armadura, el negro profundo de una capa. El color narra poder. El pigmento se vuelve lenguaje político. Y junto al retrato, Tiziano dominó la mitología sensual. Venus, diosas, piel luminosa. En Venecia, el placer visual no era pecado disimulado. Era parte del prestigio. A su lado, Venecia dio dos temperamentos distintos de atmósfera. Giorgione, breve y enigmático, pintó estados de ánimo. Su Tempesta sigue siendo un misterio de significado, pero no de sensación. Aire cargado, rayo en el fondo, tensión silenciosa. Con él, la pintura se volvió poesía sin necesidad de explicación. Tintoretto, en cambio, fue velocidad, dramatismo casi prebarroco. Composiciones inestables, figuras en ángulos imposibles, luz cortante. Su versión de La Última Cena es un torbellino con una energía que choca frontalmente con la calma geométrica de Leonardo. Allí el milagro es teatro, luz que parece explotar desde lo sobrenatural. Venecia demostró algo crucial. El humanismo podía adoptar formas distintas. En Florencia fue proporción y razón. En Venecia fue sensualidad, lujo y atmósfera. En ambos casos, la experiencia terrenal ganaba dignidad. Pero mientras los venecianos celebraban el color, en el norte de Europa, una revolución más silenciosa estaba ocurriendo. No con pinceles, sino con metal. La imprenta. Hasta mediados del siglo XV, los libros eran lentos, caros, frágiles. Copias a mano, meses o años para producir una Biblia. Errores acumulados, acceso restringido a élites y clero. El conocimiento era un privilegio, casi un monopolio. Y entonces, en Maguncia, Johannes Gutenberg cambió la estructura misma del pensamiento al combinar tres elementos que juntos fueron dinamita. Tipos móviles de metal, tinta oleosa que se adhería bien y una prensa capaz de ejercer presión uniforme. El resultado fue producción masiva. La Biblia de Gutenberg, hacia 1455, no fue solo un libro, fue un anuncio de futuro. El costo de un texto se desplomó. La difusión se aceleró, y la mente europea, acostumbrada a recibir ideas como quien recibe reliquias raras, empezó a recibirlas como lluvia. El impacto fue más profundo que cualquier innovación artística porque tocó el nervio de la civilización, la información. La imprenta estandarizó textos, reduciendo el error del copista, creando versiones idénticas de un mismo libro. Eso es crucial para la ciencia. Que todos lean lo mismo, que un diagrama sea reproducible, que una tabla astronómica viaje intacta. La imprenta permitió acumulación fiable del saber. No dependías de un maestro local. Podías leer a distancia. Podías discutir con alguien que nunca verías. Y sobre todo, la imprenta hizo que las ideas fueran difíciles de encarcelar. Venecia, curiosamente, se convirtió también en capital del libro. Allí brilló Aldo Manuzio, editor y humanista,
que fundó su imprenta en 1494. Manuzio tuvo una visión simple y revolucionaria: hacer los clásicos portátiles. Inventó el libro de bolsillo en formato pequeño. Encargó una tipografía itálica para mantener legibilidad. Sistematizó signos de puntuación. Puso a Homero, Platón y Virgilio en manos de estudiantes y mercaderes. El humanismo dejó de ser conversación de salón, se volvió fenómeno de masas. Y con la difusión masiva llega algo inevitable. No solo se difunde belleza, se difunde crítica. Aquí entra una figura que parece escrita con tinta amarga: Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo vivió la caída de los Medici y la inestabilidad florentina. Vio repúblicas temblar, alianzas romperse, moral pública usarse como máscara. Y escribió El Príncipe, 1513, no como un sermón, sino como un manual frío. Su ruptura con la tradición medieval fue brutal. Separó política de moral religiosa. Los viejos espejos de príncipes decían: sé justo, sé piadoso, busca aprobación divina. Maquiavelo dijo: hablemos de cómo se gobierna de verdad. El fin del príncipe no es la salvación del alma, es mantener el Estado. Si para ello debe mentir, traicionar o ser cruel, debe hacerlo. No juzgues por bondad intrínseca, juzga por eficacia. Introdujo la tensión entre virtud, audacia, habilidad, fuerza de voluntad y fortuna, azar, destino. El buen gobernante sabe cuándo ser zorro y cuándo ser león. Al hacer del Estado un fin en sí mismo, puso las bases del pensamiento político moderno, secular, racional, y por eso fue odiado y leído con la misma intensidad. Mientras Maquiavelo diseccionaba el poder, otra mente diseccionaba el cielo: Nicolás Copérnico. Durante casi 2000 años, el modelo geocéntrico de Ptolomeo dominó. Tierra al centro, astros girando en esferas perfectas. No era solo astronomía, era teología, porque colocaba la morada humana en el corazón de la creación. Copérnico encontró el modelo inelegante, demasiado complicado. Influido por la idea pitagórica de belleza matemática, formuló una teoría que guardó con cautela y publicó póstumamente en 1543. Heliocentrismo. Los planetas giran alrededor del Sol. Un cambio simple con consecuencias monstruosas. La Tierra dejó de ser trono cósmico. El hombre fue desplazado del centro del universo físico. La cosmología se volvió matemática y la observación empezó a valer más que la autoridad. Ese mismo año, 1543, Andrés Vesalio hizo algo equivalente en el cuerpo humano. Hasta entonces, la anatomía se enseñaba siguiendo a Galeno, médico romano que había diseccionado animales. Vesalio publicó De Humani Corporis Fabrica, con ilustraciones detalladas y precisión basada en disección directa de cadáveres. Descubrió errores en Galeno, y con ello estableció un principio renacentista decisivo. La autoridad no basta, hay que mirar. Política, cielo, anatomía. La razón humana empezaba a corregir a los antiguos y a desafiar el presente. Y era inevitable que esa misma energía se volcara a la tierra misma. La exploración. El renacimiento como era de barcos. No era solo oro y especias, aunque eso importaba. Era también una sed de verificar, de medir, de poner a prueba. La cartografía avanzó con la lectura de Ptolomeo, el geógrafo, con coordenadas de latitud y longitud, aunque erradas. La tarea del marino renacentista era corregir el libro con el mundo. Instrumentos, brújula, astrolabio y tecnología naval, carabela, convirtieron a los navegantes en científicos aplicados. Colón, en 1492, fue mezcla de fe medieval y cálculo renacentista. Leyó, midió, se equivocó en distancias y encontró un continente que ni Biblia ni clásicos mencionaban. Ese vacío en el canon fue un golpe intelectual. Si los libros sagrados y antiguos no lo registraban, entonces la experiencia directa tenía autoridad propia. Magallanes, en 1519, llevó esa lógica al extremo. Circunnavegación. Él murió en Filipinas,
pero los que regresaron trajeron prueba empírica. La Tierra es un globo inmenso. El mapa se volvió imagen de poder y conocimiento, y mientras Europa ensanchaba el mundo, también ensanchaba el conflicto, porque la misma imprenta que difundía a Platón, difundía también panfletos incendiarios. La misma filología que corregía manuscritos, corregía escrituras. Y Roma, financiando su gloria con indulgencias, estaba construyendo sin saberlo el escenario de su propia crisis. El Renacimiento cruzó los Alpes y al hacerlo se encontró con un aire distinto. No era la luz de Italia, ni su devoción por las ruinas clásicas, ni esa confianza casi insolente en la armonía. En el norte de Europa había otra temperatura espiritual, una piedad más íntima, una conciencia moral más severa y una relación con Roma marcada por el resentimiento y la sospecha. El humanismo llegó allí, sí, pero cambió de traje. En Flandes, en los Países Bajos, en Alemania, el Renacimiento no se obsesionó con el desnudo heroico ni con el templo clásico. Tenían menos ruinas romanas que imitar. Tenían otro tipo de mecenas, menos papas, más burgueses adinerados y príncipes locales. Y sobre todo, tenían un fervor religioso personal que empujó el arte hacia la interioridad. Mientras Italia celebraba la forma ideal, el norte celebró el detalle real, la textura, la evidencia. Y para expresar esa fidelidad al mundo visible, perfeccionaron un medio que permitía paciencia y microscopia: la pintura al óleo. Jan van Eyck fue el gran pionero técnico, trabajando en Brujas a comienzos del siglo XV. No inventó el óleo desde cero, pero lo llevó a un apogeo tal que parecía magia. Con veladuras transparentes construyó colores profundos y luminosos. Piel, metal, perlas, terciopelo. Todo podía ser representado con una precisión casi obsesiva. Pero el realismo nórdico no era simple copia del mundo, era símbolo en miniatura. El detalle era código. Mira el matrimonio Arnolfini, 1434. Una escena doméstica que parece cotidiana y sin embargo cada objeto dice algo. El perro pequeño, fidelidad, la vela encendida a plena luz del día, presencia de Cristo. Las frutas, eco de la inocencia y el pecado. Y en el fondo un espejo convexo que refleja no solo a la pareja, sino a dos figuras entrando. Una de ellas, el propio pintor. Y allí está la firma, como un juramento. Jan van Eyck estuvo aquí. El artista se vuelve testigo, notario visual. El cuadro es casi un documento legal. Es una afirmación poderosa. El arte puede certificar realidad con la misma seriedad que un contrato. En Alemania, otro nombre se levantó como puente entre norte y sur: Albrecht Dürer. Dürer era de Nuremberg, ciudad de imprentas y grabadores. Su ambición no era solo crear imágenes bellas, sino elevar el estatus del artista alemán al nivel intelectual del italiano. Viajó a Italia, absorbió teoría, perspectiva, proporciones, Vitruvio. Quiso fusionar el rigor geométrico del sur con el detalle incisivo del norte. Sus autorretratos no son vanidad superficial, son manifiestos. En uno se presenta de frente, casi como Cristo, con ropas ricas. Es un gesto audaz, el artista como creador con dignidad casi sagrada, humanismo convertido en identidad, pero su arma principal fue el grabado, y aquí la imprenta vuelve a aparecer como multiplicador. Las imágenes ya no eran únicas, podían viajar por miles. Sus series, Apocalipsis, su trilogía de grabados maestros muestran una profundidad simbólica inmensa. Melancolía, Priman es un laberinto de herramientas, números, sombras, la creatividad humana enfrentada a sus límites, la inteligencia frustrada por su propia ambición. Es el lado oscuro del Homo Universale, el genio que sospecha que nunca alcanzará la forma perfecta. Dürer también escribió tratados de geometría, fortificación y los 4 libros de la proporción humana. Quería dar a los artistas una base teórica que rivalizara con Italia. Allí el renacimiento nórdico se vuelve explícito. Razón aplicada, método, disciplina.
y en medio de esta atmósfera apareció la figura más influyente del humanismo del norte, Erasmo de Róterdam. Erasmo fue llamado el príncipe de los humanistas. No era revolucionario de barricada. Era reformista desde dentro, armado con filología. Creía que la razón humanista debía rescatar al cristianismo de su corrupción y devolverlo a una moral sencilla. Su acto más decisivo fue publicar en 1516 una edición crítica del Nuevo Testamento en griego, corrigiendo la Vulgata latina medieval. Esto fue dinamita elegante, porque implicaba algo intolerable para el poder. El texto oficial podía estar equivocado. Erasmo no quería romper con Roma, pero al enseñar a Europa a volver a las fuentes, a leer en original, a comparar, a corregir, preparó el oído colectivo para una tormenta. Y su sátira Elogio de la locura, 1111, fue un cuchillo envuelto en risa. La diosa locura se burla de eruditos, mercaderes, pero sobre todo de clérigos, monjes y papas que viven como príncipes. Ataca ritual vacío, superstición, lujo, guerras. Erasmo quería reforma pacífica, una iglesia más educada, más moral, menos teatral. Paradójicamente, su crítica dio munición a quien no buscaba reforma suave. Martín Lutero. Lutero era monje agustino y profesor en Wittenberg. Su crisis era espiritual. ¿Cómo puede un pecador ser justo ante Dios? La respuesta que encontró en la Escritura fue un golpe a la arquitectura entera del catolicismo. Sola fide. La salvación viene solo por la fe en Cristo, no por obras ni por mediaciones institucionales. El detonante público fue el sistema de indulgencias, usado para financiar, entre otras cosas, la grandeza arquitectónica de Roma, incluida San Pedro. En 1517, Lutero formuló sus 95 tesis contra el abuso. No era un manifiesto de guerra al principio, era una disputa académica. Pero la historia, cuando encuentra la chispa adecuada, no pide permiso. Gracias a la imprenta, las tesis se multiplicaron en días, viajaron en semanas, incendiaron en meses. Lutero sostuvo dos pilares que desafiaban a Roma en su núcleo. Sola Escritura. La Biblia es la única autoridad infalible, por encima del Papa y la tradición. Sacerdocio universal. Cada creyente puede acceder a Dios sin una casta sacerdotal mediadora. Esto era revolución social y política disfrazada de teología. Porque si el texto es central, hay que leerlo. Si cada creyente es sacerdote, la jerarquía se tambalea. Y muchos príncipes alemanes vieron oportunidad. Romper con Roma significaba también apropiarse de tierras eclesiásticas y afirmar soberanía. La Reforma se convirtió en fenómeno de masas. Y si Lutero fue fuego, Juan Calvino aportó estructura. Calvino, instalado en Ginebra, codificó una teología severa que se expandió por Europa. Predestinación, disciplina moral estricta, vida austera. Su ética, trabajo duro, frugalidad, prosperidad como posible signo, tuvo consecuencias económicas profundas, alimentando una mentalidad que favorecía inversión y acumulación. La Reforma partió Europa, y su impacto cultural fue inmediato. Iconoclasia. En muchos territorios protestantes, sobre todo calvinistas, las imágenes religiosas se consideraron idolatría. Se destruyeron frescos, vitrales, esculturas. El arte, que había sido herramienta pedagógica de la Iglesia, se volvió sospechoso. La palabra reemplazó a la imagen. Sermón, tipografía, grabados morales, libro impreso. Roma no podía ignorar este golpe, y su respuesta fue doble: reforma interna y contraataque emocional. La contrarreforma. El Concilio de Trento, 1545-1563, reafirmó doctrinas católicas centrales, autoridad papal, sacramentos, fe y obras. Pero también buscó corregir corrupción, formar mejor al clero, ordenar disciplina. Y en el arte estableció directrices claras. El arte debía ser comprensible, doctrinalmente correcto, emocionalmente persuasivo. El arte se convirtió en arma psicológica. Pero antes de que el barroco naciera como explosión dramática,
El arte pasó por una fase inquieta, el manierismo. Recuerda, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael habían alcanzado una perfección formal que parecía cerrar el camino. ¿Qué podía hacer un artista después de la Sixtina? No podía superar la perfección, podía distorsionarla. El manierismo fue el hijo nervioso del Renacimiento, elegante, tenso, artificial. Se caracteriza por figuras alargadas, poses contorsionadas, colores irreales, composiciones inestables. La calma de Rafael se abandona. El espacio se comprime o se vuelve ilógico. La belleza se vuelve difícil. Parmigianino y su Madonna del cuello largo es ejemplo. Proporciones estiradas, equilibrio roto, gracia extraña. El Greco, formado en Venecia y activo en España, llevó el manierismo hacia lo espiritual. Cuerpos como llamas, luz fantasmática, ascenso dramático. Allí el cuerpo perfecto deja de importar, importa el alma en tensión. El manierismo fue señal, el mundo ya no creía del todo en un orden sereno. Europa estaba en crisis religiosa, política, moral, y el arte empezó a hablar ese idioma. Así, el Renacimiento, que nació como afirmación del hombre, se enfrentó a una paradoja. Su espíritu crítico, su filología, su imprenta, habían liberado fuerzas que ya no podían ser controladas. La búsqueda de verdad, aplicada a las escrituras y al poder, había fragmentado la unidad de Occidente. Y sin embargo, incluso en la fractura, el impulso renacentista no murió. Se transformó. Se extendió a las cortes europeas. Se filtró en literatura, política, ciencia. Tomó máscaras nuevas. El Renacimiento, aún con Europa dividida y el arte tensándose como una cuerda, no se extinguió. Se desplazó, como el fuego que deja cenizas en un hogar y enciende otro más lejos. Los caminos del poder lo llevaron a las cortes, donde la belleza se volvió un idioma diplomático y el humanismo una forma elegante de autoridad. Francia, la ambición de parecer Italia y superarla. En Francia, el Renacimiento tuvo rostro de rey, Francisco I, un monarca que combinó audacia militar con una fascinación casi obsesiva por la cultura italiana. Las invasiones francesas en Italia, aunque políticamente inestables, fueron culturalmente decisivas. Trajeron artistas, ideas, estilos y también una herida de orgullo. Francia no quería ser alumna eterna, quería ser heredera. El gesto más simbólico de Francisco I fue invitar a Leonardo da Vinci a su corte. Leonardo llegó en 1517, ya mayor, cargando no solo con cuadernos y herramientas, sino con pinturas que eran tesoros vivos. Entre ellas, la Mona Lisa. Se instaló cerca de la residencia real, en Clos Luce, y pasó allí sus últimos años. Es un episodio que parece íntimo y, sin embargo, es político. Un rey que colecciona genios para coleccionar legitimidad. Francisco I impulsó castillos y palacios que no copiaban simplemente a Florencia. Mezclaban tradición medieval francesa con refinamientos italianos y un gusto cada vez más manierista. Fontainebleau se volvió emblema. Decoraciones de estuco, figuras alargadas, colores audaces, un lujo que no pedía disculpas. Rosso Fiorentino y Primatixio importaron a Francia el nervio romano del manierismo, estableciendo una escuela que no era ya italiana en Francia, sino Francia reinventándose con Italia. En Francia, el Renacimiento fue sobre todo corte, etiqueta, moda, arquitectura como teatro del poder real. Inglaterra Tudor, pragmatismo, retrato y soberanía. En Inglaterra, el Renacimiento llegó filtrado por otra necesidad: control político. El llamado Renacimiento Tudor no se manifestó con la misma exuberancia clásica italiana, sino con un humanismo más funcional, legal, estatal. La gran transformación vino con Enrique Peito. Su ruptura con Roma no fue teológica como la de Lutero, sino soberana. Quería anular un matrimonio y afirmar que el rey, no el papa, era la autoridad suprema en su reino. Allí el humanismo legal y político ofreció herramientas, argumentos de jurisdicción,
tradición nacional, razón de Estado. Y el arte inglés encontró un rostro preciso en Hans Holbein el joven. Holbein, formado en el norte, trajo un realismo frío, meticuloso. Sus retratos son documentos visuales. Telas, joyas, miradas, manos, todo habla de jerarquía. No es el misterio de Leonardo ni la tormenta de Miguel Ángel. Es la autoridad convertida en imagen estable, el retrato como instrumento de gobierno. En Inglaterra, el Renacimiento sirvió a una idea central: centralización del poder. Shakespeare. El humanismo sube al escenario. Pero si hay una cima renacentista en Inglaterra más profunda que cualquier palacio, está en la literatura. William Shakespeare fue la culminación del humanismo porque convirtió la condición humana en teatro y al hacerlo la volvió universal. Sus personajes no son símbolos planos de virtud o vicio. Son contradicción viva. Hamlet, intelectual paralizado por la duda. Macbeth, ambición que se devora a sí misma. Otelo, razón derrumbada por pasión y manipulación. Lady Macbeth, voluntad feroz que termina ahogada en culpa. Shakespeare exploró con crueldad y belleza las tensiones centrales del Renacimiento, virtud y fortuna, como Maquiavelo, destino y voluntad, razón y deseo. Y rara vez ofrece respuestas teológicas cómodas. Sus tragedias se concentran en consecuencias terrenales, en decisiones humanas, en la psicología como campo de batalla. El hombre, con su grandeza y su miseria, se volvió protagonista absoluto. El núcleo filosófico, neoplatonismo y dignidad. El Renacimiento no fue solo técnica artística, fue justificación filosófica de esa técnica. El neoplatonismo, revivido en Florencia bajo el patrocinio de Cosimo, dio un lenguaje metafísico para amar la forma humana sin sentirse culpable. Marsilio Ficino tradujo a Platón y a los neoplatónicos. Para él, el amor era fuerza cósmica, un impulso que eleva el alma desde lo material hacia lo divino. El cuerpo podía ser escalera, no cárcel. Y luego está Giovanni Pico de la Mirandola, con su texto que funciona como manifiesto del Renacimiento. Oración por la dignidad del hombre, 1486. Pico sostiene una idea explosiva. Dios no dio al hombre un lugar fijo ni una forma predeterminada. Le dio libertad. El hombre puede degradarse a bestia o ascender casi a lo divino. La dignidad no está en lo que el hombre es por decreto, sino en lo que puede elegir ser. El hombre como escultor de sí mismo. NASA Isa. Utopía, cuando la razón sueña una sociedad nueva. Si Pico describió el potencial individual, Tomás Moro imaginó el potencial social. En 1516 publicó Utopía, una isla inventada cuya perfección es espejo crítico de Europa. En Utopía no hay propiedad privada ni dinero. Todos trabajan pocas horas y dedican el resto al estudio. No hay ejércitos permanentes. La religión es tolerante y simple. Los crímenes son raros porque la desigualdad no envenena la vida. Es una crítica punzante a la avaricia, la injusticia y la guerra europeas. Humanismo aplicado como imaginación política. No solo entender el mundo, sino pensar cómo podría ser distinto. Literatura, épica, novela, teatro e introspección. Italia, incluso bajo crisis, produjo una épica que mezcla lo clásico con lo medieval. Ariosto y su Orlando Furioso. Magos, hipogrifos, aventuras, pero el centro verdadero es renacentista, la locura de Orlando por amor no correspondido, la razón humillada por la pasión, el héroe caballeresco transformado en estudio psicológico. España, con su imperio y su tensión interna, alumbró el siglo de oro. Y allí, Cervantes hizo algo que cambió la forma de narrar. Don Quijote. La novela moderna nace cuando el idealismo choca con lo real. Alonso Quijano vive en fantasía. Sancho Panza lo ancla en el mundo. ¿Es el hombre una aspiración platónica o solo carne y cansancio? Cervantes no resuelve la pregunta, la hace vivir,
y al hacerla vivir, la vuelve verdadera. Lope de Vega, en teatro, llevó el arte al público masivo. Mezcló lo trágico y lo cómico, lo noble y lo popular, y convirtió la escena en espejo de honor, amor, injusticia. El Renacimiento ya no era solo cortesano, era multitud. Y luego está Michel de Montaigne, quizás el final más íntimo del humanismo. En sus ensayos, Montaigne se convirtió en materia de su propio libro. No buscó certezas universales, registró dudas. Su pregunta, ¿qué sé yo?, es un sello, el escepticismo como virtud intelectual. La experiencia individual se vuelve autoridad. Cierre, lo que no terminó. A veces se dice que el Renacimiento termina con el saqueo de Roma en 1527 o con el Concilio de Trento en 1563. Hay fechas útiles para ordenar libros, sí, pero la realidad es más terca. El Renacimiento no terminó. Se transformó, dejó herencias profundas. Ciencia, observación, matemática, crítica a la autoridad, camino abierto hacia Galileo. Política, separación entre moral y gobierno, nacimiento del Estado moderno, Maquiavelo como sombra inevitable. Cultura, individuo como centro, educación como herramienta de dignidad, arte como laboratorio del ser humano. Espíritu crítico, el mundo como libro abierto que puede leerse, corregirse, reescribirse. Y aunque la reforma trajo crisis y el arte se volvió ansioso, la semilla quedó. La confianza en que la razón humana puede mirar el mundo sin pedir permiso a la tradición. Esta noche, Susurros del Pasado te lo deja como última imagen. No una cúpula ni una pintura, sino una frase que resume toda la época como un latido filosófico, la voz de Pico, diciendo que el hombre fue puesto en el centro del mundo para contemplar lo mejor y para forjarse a sí mismo. Porque esa fue la gran ruptura, el permiso de Dios, de la razón, de la historia, para que el hombre se convirtiera en escultor de su propio destino. No cerramos todavía, porque si el Renacimiento fue una idea, también fue una forma de respirar. Y para entender de verdad una época, no basta con mirar sus cúpulas. Hay que bajar a la calle, entrar a las casas, escuchar el ruido de los mercados, sentir el peso de la ropa, el ritmo de las fiestas, la presión de las leyes y el destino desigual de quienes nacían con un apellido o sin él. La vida cotidiana en el Renacimiento fue una mezcla de lujo ostentoso para unos pocos y sobriedad dura para la mayoría. Y esa mezcla no era un accidente. Era el resultado directo del nuevo dinero, del comercio, de las rutas abiertas, de las ciudades creciendo como cuerpos impacientes. La ciudad como escenario, ruido, olor, espectáculo. En las ciudades italianas, especialmente en las repúblicas ricas, la calle era teatro. Había procesiones religiosas y desfiles cívicos que imitaban la antigüedad romana. Arcos efímeros, carrozas, estandartes, música. El cristianismo seguía marcando el calendario, pero el modo de celebrarlo empezaba a absorber lo clásico, lo triunfal, lo humano. Carnavales, justas, festividades. El cuerpo volvía a estar presente en lo público. La gente necesitaba reír, beber, bailar, olvidar, quizá porque la memoria de la peste y de la guerra estaba demasiado cerca. La muerte había enseñado una lección terrible y práctica. El tiempo es breve. Así que la vida, cuando se podía, se convertía en ceremonia. Incluso las artes menores, escenografías, máscaras, juegos, formaban parte del impulso renacentista. El mundo no era solo valle de lágrimas. Podía ser escenario. Moda y leyes suntuarias, el cuerpo como jerarquía visible. La moda se volvió lenguaje de estatus. Sedas, terciopelos, brocados, pieles, tintes caros. La ropa no era solo abrigo, era declaración. En una sociedad donde la riqueza mercantil desafiaba a la vieja nobleza, la vestimenta se convirtió en batalla silenciosa. Mírame, existo, valgo. Pero el exceso asusta al orden.
Por eso muchas ciudades intentaron imponer leyes suntuarias, normas para limitar el lujo, para decidir quién podía vestir qué, cuánta joya, qué bordado, qué color. Eran, en el fondo, intentos de congelar la jerarquía en tela, de impedir que el dinero borrara la diferencia social a golpe de terciopelo. Claro, esas leyes se violaban con entusiasmo, porque en el Renacimiento el deseo de ascender no se escondía, se vestía. Comida y mesa. El mundo entra por la boca. Para la mayoría, la dieta seguía siendo simple: cereales, pan, papillas, legumbres. Comida que sostiene, no que deslumbra. Pero en las mesas de los ricos ocurrió una revolución silenciosa: azúcar, especias, ingredientes nuevos traídos por la expansión marítima. El mundo empezó a llegar en forma de sabor. Las especias no eran solo placer, eran poder. Tener pimienta o nuez moscada era mostrar control sobre rutas lejanas. El banquete se volvió exhibición geográfica. Comer era una forma de decir: mi influencia alcanza más allá del horizonte. Y en el fondo, incluso aquí, estaba el humanismo. El placer terrenal ganaba legitimidad. Se podía celebrar la vida sin pedir perdón a cada bocado. La mujer, entre musa ideal y realidad legal. Aquí la historia se vuelve más dura, porque el Renacimiento, tan enamorado de la dignidad humana, tuvo una contradicción persistente. No repartió esa dignidad de forma igual. En la poesía, la mujer fue elevada a ideal platónico. Petrarca y sus herederos la convirtieron en estrella moral. Belleza, virtud, perfección, musa, imagen, escalera hacia lo sublime. Pero en la realidad social y legal, la mujer, sobre todo en las élites, fue con frecuencia una pieza de alianza: matrimonio, dote, honor familiar. Su vida era negociada. La familia decidía, el apellido pesaba más que el deseo. Para la mayoría de mujeres fuera de la nobleza, la vida era trabajo, hogar, talleres, mercado, crianza, supervivencia. El Renacimiento no borró el patriarcado, lo refinó en palabras y lo sostuvo en prácticas. Y aún así, y esto importa, la época abrió grietas por donde algunas mujeres entraron al mundo intelectual, especialmente en cortes, que eran más flexibles que universidades dominadas por hombres. Isabela d'Este, el mecenazgo con mirada propia. Isabela d'Este, marquesa de Mantua, fue quizá la mecenas más brillante de Europa. No fue esposa de, no fue sombra decorativa, fue centro de redes culturales. Coleccionó antigüedades, encargó obras, negoció con artistas. Su estudiolo no era una habitación bonita, era un instrumento de poder intelectual. Isabela entendió la cultura como entienden los mejores políticos, como capital simbólico. Sofonisba Anguissola, una pintora en un mundo de pintores, y en el terreno del arte, Sofonisba Anguissola, de Cremona, se convirtió en una de las pocas pintoras ampliamente reconocidas. Su talento para el retrato la llevó a la corte de Felipe II de España. En un mundo que tendía a negar la autoría femenina, ella obtuvo un lugar real, trabajando dentro de una estructura rígida, pero abriendo una puerta histórica. Estas mujeres fueron excepciones, sí, pero las excepciones demuestran algo crucial. El potencial individual, esa virtud de la que hablaban los renacentistas, no tenía género. Lo que tenía género eran las puertas. Del Renacimiento al Barroco, cuando la belleza recibe una misión. Ahora bien, si el Renacimiento no terminó, ¿qué ocurrió cuando la Contrarreforma exigió un arte claro, emocional y doctrinal? Ocurrió una transformación. La técnica renacentista, perspectiva, anatomía, composición, se puso al servicio de un nuevo objetivo: conmover, convencer, reevangelizar. El barroco no nació contra el Renacimiento, sino desde su herencia, como un hijo que hereda el cuerpo del padre, pero cambia el tono de voz. El manierismo había sido ansiedad elegante, una belleza difícil, casi intelectual.
El barroco será otra cosa: impacto, movimiento, teatro, luz que hiere, sombras que rezan. La Iglesia, enfrentada a la palabra protestante y a la destrucción de imágenes, respondió con imagen multiplicada. Santos intensos, milagros visibles, martirios que hacen temblar. El espectador debía sentir, no solo entender. Si el Alto Renacimiento había colocado al hombre en el centro con serenidad, el barroco lo colocará en el centro con dramatismo. La emoción será camino hacia la fe. Y el legado, en lo pequeño, también persiste. Cada vez que una sociedad valora la educación como forma de dignidad, cada vez que un individuo cree que puede reinventarse, cada vez que el arte se usa para construir prestigio o para pelear una guerra cultural, cada vez que la razón cuestiona una autoridad heredada, allí está el Renacimiento, no como museo, sino como impulso. Y aquí, en esta noche en la que escuchas a susurros del pasado, lo esencial no es memorizar nombres, lo esencial es reconocer el gesto. El mundo deja de ser un escenario fijo esperando el juicio final y se convierte en un espacio abierto, medible, discutible, transformable. Ese fue el permiso. A veces una época no termina con una idea, sino con un golpe. No un golpe simbólico, sino uno que suena en piedra. El Renacimiento, que había levantado su cumbre en Roma con mármol, frescos y ambición papal, recibió una herida que fue a la vez política y psicológica. Una herida que no destruyó su legado, pero sí su seguridad. Ese golpe fue el saqueo de Roma en 1527. 1527, cuando la capital del mundo se vuelve vulnerable. Imagina lo que significaba Roma para el imaginario europeo. No solo la ciudad del Papa, sino la heredera declarada del imperio. El taller donde el arte parecía haber llegado a la perfección. El lugar donde se había anunciado al mundo, con la primera piedra de San Pedro, que la Iglesia no solo sobrevivía, dominaba. Y entonces entraron los soldados. El ejército que saqueó Roma era una mezcla brutal. Tropas imperiales, mercenarios, muchos de ellos mal pagados, resentidos, algunos abiertamente anticlericales en un clima ya contaminado por la Reforma. No fue solo un acto militar. Fue una humillación pública de la idea de invulnerabilidad papal. Roma fue violada como símbolo. La ciudad sufrió violencia, pillaje, miedo. La élite huyó. Los talleres se vaciaron. El centro del mundo se reveló como lo que siempre había sido en el fondo, aunque nadie quería admitirlo. Una ciudad humana, y por tanto frágil. El efecto en la cultura fue devastador y revelador. Donde antes había confianza, se instaló sospecha. Donde antes el arte celebraba equilibrio, empezó a aceptar tensión. El Renacimiento no se apagó de golpe, pero su tono cambió. Ese cambio ya estaba anunciándose con el manierismo, pero 1527 lo convirtió en experiencia colectiva. El orden puede colapsar. La perfección como callejón sin salida. Hay otro motivo, menos sangriento pero igual decisivo, por el cual el Alto Renacimiento no podía continuar igual. Había alcanzado una perfección formal que cerraba caminos. Cuando una generación resuelve los problemas técnicos esenciales, perspectiva, anatomía, composición, la siguiente se encuentra en una situación extraña. Ya no puede progresar en la misma dirección sin repetir. Y repetir la perfección es, en el fondo, convertirla en cliché. Por eso el arte tomó dos rutas. 1. Exageración. El manierismo, estirando figuras, tensando composiciones, usando colores irreales, buscando una belleza sofisticada, difícil, casi nerviosa. 2. Crisis y drama. El impulso que, con la Contrarreforma, se consolidará en el barroco, claridad doctrinal, plus emoción extrema. El Renacimiento había sido, en su cima, una confianza en el orden racional del mundo, pero Europa se estaba convirtiendo en un mapa de heridas, guerras, reformas, divisiones, estados cada vez más agresivos.
Un arte sereno ya no parecía suficiente para representar la realidad espiritual y política. El Concilio de Trento. El arte recibe instrucciones. Aquí vuelve el Concilio de Trento no como un evento administrativo, sino como una fábrica de dirección cultural. La Iglesia entendió que había perdido terreno en el norte y que debía usar el arte como arma de reconquista emocional. Las directrices eran claras. El arte debía ser comprensible, devoto, moralmente serio. Las ambigüedades, los guiños demasiado paganos, la sensualidad gratuita se volvieron sospechosos. La imagen tenía que enseñar, conmover, encender fe. Esto no mata el arte, lo reorienta. Y en esa reorientación nace el barroco, que no reniega de la técnica renacentista, sino que la explota como teatro. Luz dramática, movimiento, santos intensos, milagros como escenas. El objetivo cambia. Ya no es perfección ideal, sino impacto espiritual. Y sin embargo, el Renacimiento ya había ganado. Aquí está la parte que muchos olvidan. Aunque el Renacimiento pierde su tranquilidad, no pierde su victoria histórica. Porque su herencia más profunda no es un estilo, es un método mental. El Renacimiento dejó instalado en Europa algo irreversible. La idea de que el conocimiento se puede recuperar. Filología, manuscritos, crítica textual. La idea de que el mundo se puede medir. Perspectiva, geometría, cartografía. La idea de que la autoridad puede ser corregida. Vesalio contra Galeno, Copérnico contra Ptolomeo. La idea de que la política puede ser analizada como mecanismo humano. Maquiavelo. La idea de que el individuo posee dignidad y capacidad de autodeterminación. Pico, Montaigne, la literatura moderna. Cuando esa mentalidad existe, puede cambiar de traje, barroco, clasicismo, ilustración, pero ya no desaparece. La crítica, una vez aprendida, es difícil de olvidar. Del Renacimiento a la Revolución Científica, el hilo invisible. El Renacimiento no fue todavía la revolución científica plena, pero fue su incubadora. ¿Por qué Galileo pudo mirar el cielo y creer a sus ojos incluso cuando contradijo a Aristóteles? Porque la cultura ya había sido entrenada en la sospecha saludable. La observación vale. El método vale. El texto antiguo no es sagrado por ser antiguo. El dibujo anatómico de Leonardo, la disección de Vesalio, la matemática de la perspectiva, la precisión del grabado y la imprenta, todo eso fue alfabetización en un idioma nuevo. El mundo como problema investigable. El universo dejó de ser únicamente un misterio teológico y se convirtió también en un sistema interrogable. Del Renacimiento al Estado moderno. El otro legado frío, y en política, la lógica es igual. El Renacimiento no inventó el Estado moderno de golpe, pero le dio herramientas teóricas. Maquiavelo separó moral privada y necesidad pública. La razón de Estado comenzó a justificarse. La soberanía se consolidó. Las monarquías centralizadas crecieron. El poder dejó de necesitar siempre un barniz religioso para actuar. El mundo medieval de lealtades fragmentadas se transformaba en un mundo de aparatos estatales cada vez más fuertes. Conclusión extendida. El espejo del hombre moderno. Ahora sí, si debo dejarte una imagen final, pero no una despedida, sino un espejo, es esta. El Renacimiento fue el momento en que Europa se permitió pensar que el hombre no era solo una criatura caída esperando redención, sino una criatura capaz de construir, medir, crear, equivocarse y corregirse, capaz de mirar al pasado sin arrodillarse ante él, capaz de admirar la belleza sin sentir que era necesariamente pecado, capaz de escribir su propia vida como Montaigne, de inventar mundos como Moro, de reírse de sí mismo como Cervantes, de convertir la duda en drama como Shakespeare. El Renacimiento no fue una línea ascendente perfecta, fue una tormenta, una mezcla de dinero, miedo, esperanza, ego, fe, crítica. Y precisamente por eso sigue siendo nuestro origen, porque nosotros también somos mezcla.
Susurros del pasado se queda contigo con esa última idea, tomada del corazón mismo del antropocentrismo, el hombre como modelador de sí. Esta vez no te hablaré desde las alturas de un fresco ni desde la severidad de una fecha. Esta vez te llevaré de la mano por un hilo de ficción, porque a veces la historia se entiende mejor cuando tiene un pulso humano, una respiración concreta. No cambiaré lo esencial, las fuerzas, las ciudades, las ideas, pero las haré caminar en un cuerpo. Escucha. Lo llamaré Mateo, aunque pudo llamarse de otra manera. Nació en Florencia cuando aún era posible creer que la belleza bastaba para salvar una ciudad. Su padre era tintorero. Sus manos olían a lana húmeda y a pigmento. Mateo creció viendo cómo el color manchaba el agua y cómo el agua devolvía el color al mundo. Aprendió temprano que lo invisible puede transformar lo visible, que una sustancia diminuta puede dominar una tela entera. Sin saberlo, esa lección era humanista. A los 13 años, Mateo subió por primera vez a la plaza y miró el Duomo como se mira una montaña que alguien decidió levantar con voluntad. No entendía los ladrillos en espina de pez ni las máquinas que habían desafiado el vacío, pero sintió algo. El edificio no le hablaba de su pequeñez, como las catedrales góticas que había oído describir. Le hablaba de una osadía humana. No decía mira hacia arriba para humillarte. Decía mira hacia arriba para recordar lo que tus manos podrían hacer. Su madre rezaba con la fe antigua. Su padre contaba monedas con la fe nueva. En el taller, Mateo escuchaba nombres como se escuchan rumores de criaturas gigantes. Medici, Pazzi, Sforza, nombres de familias que no eran solo apellidos, sino destinos. En casa, la política se decía en voz baja, como si pudiera atraer castigo. Pero en las calles, la política era el aire. Estaba en los murales, en las procesiones, en los banquetes de quienes podían permitirse celebrar mientras otros sobrevivían. Un día, un viejo amigo de su padre, un contable que sabía leer latín con la misma precisión con la que sumaba, le mostró a Mateo una página impresa. No manuscrita, impresa. Las letras eran idénticas, como soldados formados. Mateo pasó el dedo sobre ellas y sintió una extraña desconfianza, como si lo perfecto fuera sospechoso. El hombre rió. «Esto cambia todo», dijo, «no porque sea bonito, sino porque se multiplica». Mateo no entendió del todo, pero guardó esa frase como quien guarda una astilla que más tarde se vuelve incendio. Luego vinieron los años torcidos. La ciudad cambió de rostro. La expulsión de los Medici, la presencia francesa, el tono de culpa que se derramó como sombra. Y finalmente Savonarola, con sus palabras que caían como piedras. Mateo vio una hoguera, o más bien, vio muchas. La famosa hoguera de las vanidades fue para él una imagen que se pegó a la memoria como el olor del humo en la ropa. Libros, cosméticos, pinturas, objetos lujosos arrojados al fuego como si el pecado pudiera quemarse y el mundo quedar limpio. Mateo vio llorar a una mujer cuando un espejo se quebró antes de entrar en las llamas. Vio a un hombre santiguarse con fervor y luego mirar alrededor, temiendo ser visto demasiado contento. Allí aprendió otra lección renacentista, aunque parezca lo contrario. La cultura no es neutra. La belleza no es inocente. El arte puede ser amado como salvación o odiado como amenaza. Cuando Savonarola cayó, porque incluso la voz más alta puede ser tragada por la política, Mateo tenía ya edad para irse. No huía de Florencia, huía de la sensación de que la ciudad se había vuelto demasiado estrecha para lo que él había empezado a intuir. Se fue hacia Roma. El camino era largo y el mundo era más grande que las calles que había creído universo. Atravesó pueblos donde la gente comía pan duro y miraba a los viajeros como si fueran presagios. En una posada, escuchó a mercenarios hablar de guerras como quien habla del clima. Hoy se pelea por esto, mañana por aquello, siempre por algo. Y Mateo pensó que el Estado, ese monstruo abstracto del que hablaban los humanistas, era también barro en botas y hambre en bocas.
En Roma, el golpe fue inmediato, no solo por la ciudad, sino por su intención. Roma olía a obra, a cal viva, a ambición. El polvo de construcción se mezclaba con incienso. Había andamios que parecían bosques artificiales, y había un rumor constante: San Pedro, San Pedro, San Pedro. Mateo se acercó a la zona donde los trabajadores cargaban piedra. Vio planos, vio columnas, vio hombres agotados, y escuchó que el Papa quería una iglesia más grande que cualquier cosa que el mundo hubiera visto. Alguien dijo que era para honrar a Dios. Otro murmuró que era para honrar al Papa. Un tercero, más cínico, escupió al suelo: es para que Roma parezca eterna, aunque nosotros no lo seamos. Fue allí donde Mateo entendió el mecenazgo como un tipo de alquimia. El dinero se transforma en inmortalidad. En una taberna cercana, un joven pintor, con manos manchadas, voz orgullosa, hablaba de Rafael como si fuera un dios accesible. Decía que había pintado una sala donde los filósofos antiguos caminaban bajo una arquitectura perfecta. Mateo no la vio, pero la imaginó: Platón y Aristóteles discutiendo como si el debate fuera un sacramento. Le dijeron que Platón tenía el rostro de Leonardo. Mateo sonrió sin querer. Le gustó la insolencia de la idea, que el presente pudiera colocarse dentro del pasado como igual. Otro día, escuchó el nombre de Miguel Ángel y el tono cambió. Se decía con reverencia y con miedo: «Es un demonio del mármol», dijo alguien, «un hombre que pelea con la piedra». Le contaron que pintaba el techo de la Sixtina por obligación, como si el Papa hubiera encadenado su genio al yeso. Mateo pensó que incluso el talento más grande podía ser forzado por el poder. Y así, Roma le enseñó la otra cara del Renacimiento: la belleza como obediencia y como conflicto. Pero el viaje de Mateo no terminaba allí. Porque Roma era centro, sí, pero no era el único pulso. Fue hacia Venecia. Al llegar, la ciudad le pareció imposible. Agua por todas partes, luz reflejada, olor a sal y una sensación extraña de estabilidad. Venecia se movía con el agua, pero parecía no temerla. Allí Mateo vio telas que brillaban como si el color hubiera aprendido a respirar. Escuchó hablar de Tiziano como se habla de un hombre que hace del pigmento una forma de poder. Un mercader le mostró un retrato. El terciopelo parecía real, la mirada parecía juzgar, y entonces Mateo comprendió algo que Florencia no le había enseñado del mismo modo. La belleza también puede ser sensualidad sin culpa, lujo sin penitencia, placer como cultura. Venecia tenía otra moral: menos grito, más brillo. En un taller, un aprendiz le explicó la diferencia entre el dibujo y el color. Habló del disegno como si fuera ley, y del colore como si fuera vida. Mateo, que venía de un padre tintorero, sintió que el argumento veneciano le pertenecía. El color no es adorno, es realidad. Pero la escena más decisiva no ocurrió frente a una pintura. Ocurrió en una imprenta. Mateo entró por curiosidad y quedó hipnotizado. El ritmo de las prensas, el olor a tinta oleosa, el orden repetitivo de los tipos móviles. Vio cómo una página nacía una y otra vez, idéntica, multiplicándose como un ejército silencioso. Recordó la frase del contable florentino: «Esto cambia todo porque se multiplica». Allí oyó un rumor nuevo, un nombre que venía desde el norte como viento frío: Lutero. Al principio fue solo un murmullo, un comentario entre impresores. «Un monje», dijo uno, «que escribió contra indulgencias». Otro respondió: «Y lo imprimieron por miles». Mateo sintió un escalofrío extraño, porque de pronto vio la conexión. El mármol de San Pedro, financiado por indulgencias, encendía una protesta que el papel multiplicaba. La belleza romana, tan alta, tenía un costo que se convertía en combustible para la fractura. Esa noche, Mateo caminó junto a un canal y vio su reflejo temblar en el agua. Pensó en Florencia, en la hoguera. Pensó en Roma, en los andamios. Pensó en Venecia, en la tinta. Y por primera vez
Comprendió el Renacimiento no como un museo de nombres, sino como un sistema de fuerzas: crisis, dinero, fe, razón, orgullo, miedo. Comprendió algo más inquietante: el hombre había sido puesto en el centro. Pero el centro no es un lugar seguro. El centro es un lugar expuesto. Años después, cuando el saqueo de Roma convirtió la invulnerabilidad en polvo, Mateo no se sorprendió. Le dolió, pero no le asombró, porque ya había entendido que la grandeza humana y la fragilidad humana son la misma cosa con distinta luz. Y aquí, Susurros del Pasado te lo confiesa en voz baja. Quizá esa sea la enseñanza final del Renacimiento, más profunda que cualquier cúpula, que el hombre puede construir maravillas, y por eso mismo puede derrumbarlas, que la razón puede iluminar y también puede justificar, que el arte puede elevar y también puede ser arma, pero aún así, aún con guerras, reformas, saqueos, algo quedó, algo que no se pudo quemar en hogueras, ni destruir en iconoclasias, ni saquear en palacios. La costumbre de preguntar, la costumbre de mirar y decir: ¿y si no es así? ¿Y si podemos medirlo? ¿Y si podemos corregirlo? Esa costumbre es nuestro verdadero legado. Mateo no se convirtió en artista famoso. No dejó una estatua que sobreviviera a los siglos, ni un tratado que los eruditos citaran con solemnidad. Y sin embargo, su vida fue renacentista de una manera más silenciosa. Fue testigo de cómo el mundo cambiaba de lenguaje, de cómo la autoridad se desplazaba, de cómo la belleza podía ser oración o propaganda, de cómo una página impresa podía atravesar fronteras con más facilidad que un ejército. Después de Venecia, el rumor de Lutero dejó de ser rumor. Se volvió conversación pública, se volvió amenaza, se volvió mapa nuevo. En las mesas de mercaderes y en los rincones de las imprentas, Mateo oyó palabras que antes solo pertenecían a los teólogos: indulgencia, herejía, escritura, salvación. Pero lo nuevo no era el vocabulario, era la velocidad. La velocidad con la que esas palabras se reproducían, como si la tinta hubiera aprendido a respirar por sí misma. Una tarde, en una imprenta veneciana, vio un paquete de hojas recién salidas de la prensa. Un impresor las apilaba con cuidado, casi con devoción. Mateo alcanzó a leer una frase suelta, no porque entendiera el tratado completo, sino porque las frases sueltas son flechas. La fe basta. En otra hoja, la escritura sola. Era extraño. El mundo que había aprendido a poner al hombre en el centro empezaba a recordarle, con dureza, que el hombre también es insuficiente. Mateo pensó en Roma, pensó en San Pedro, pensó en la cúpula de Brunelleschi, que había sido prueba de razón y de voluntad, pensó en las hogueras de Savonarola, que habían sido prueba de miedo, y comprendió que la historia no es una línea, es una cuerda tironeada por fuerzas opuestas. La noticia del saqueo de Roma llegó como llegan las cosas que parecen imposibles, primero con incredulidad, luego con detalles, luego con silencio. No hacía falta ver la ciudad para sentir el golpe. Si Roma podía ser saqueada, nada era intocable. Los viajeros describían lo sucedido con una mezcla de morbo y temblor. Soldados sin paga, violencia, pillaje, iglesias profanadas, palacios vacíos, familias huyendo. Algunos contaban la tragedia como castigo divino, otros como consecuencia política. Mateo escuchaba y notaba algo. Cada quien usaba la explicación que ya llevaba dentro. Y esa fue, para él, la herida psicológica más profunda. El mundo ya no ofrecía una sola lectura. Había demasiadas versiones, demasiados sermones, demasiados panfletos. La unidad se había roto. La gente elegía su verdad. Tiempo después, Mateo volvió a pasar por Roma. No vio la Roma invencible que había conocido, sino una Roma que reconstruía su máscara con prisa. Y allí oyó hablar, ya no con entusiasmo, sino con intención, de un concilio. Trento. No comprendía todas las doctrinas, pero sí entendía el mecanismo. La Iglesia estaba reorganizando su defensa. Y para defenderse necesitaba dos cosas:
disciplina interna y conquista emocional externa. A Mateo le sorprendió la palabra claridad. Algunos clérigos decían que el arte debía ser claro, que debía enseñar sin confusión, que debía encender devoción sin ambigüedad. Mateo, que había admirado la sonrisa ambigua de la Gioconda y la tensión de Miguel Ángel, sintió que se cerraba una puerta. Pero también percibió otra cosa: se abría un teatro. Porque cuando el arte recibe misión, se vuelve arma. Y cuando se vuelve arma, cambia su forma. En una iglesia vio una pintura nueva. No era de los grandes nombres, pero tenía una energía distinta. Una escena religiosa donde la luz parecía caer como un golpe sobre el rostro de un santo, donde las sombras eran profundas como pozos, donde el gesto del mártir parecía gritar aún en silencio. Mateo no supo decir barroco, porque el nombre aún no le pertenecía al mundo, pero sintió su esencia: emoción directa, dramatismo, una espiritualidad diseñada para atravesar la piel. El Renacimiento había mostrado al hombre como medida. El nuevo arte empezaba a mostrar al hombre como campo de batalla. Pasaron los años. Mateo envejeció. Regresó al norte, luego al sur, luego se instaló en una ciudad menor, donde la vida era menos brillante, pero más estable. Nunca dejó de visitar imprentas. Había algo en ellas que lo calmaba. El ritmo de la prensa, la repetición, el orden mecánico. Como si, en un mundo que se fracturaba en opiniones, al menos el metal mantuviera su disciplina. En una de esas visitas vio un libro pequeño, de formato cómodo, con letra elegante. Le dijeron que era estilo de Aldo Manuzio, el veneciano que había hecho el libro portátil como si quisiera que el conocimiento caminara con el hombre. Mateo sonrió. Le parecía una imagen perfecta del Renacimiento. Ideas fuera de la biblioteca, en el bolsillo, en la calle, en la vida. Una noche, ya viejo, Mateo se quedó dormido con un libro abierto sobre el pecho. No era un tratado de arquitectura ni un manual de política. Era una colección de textos variados, impresos, limpios, accesibles. Antes de cerrar los ojos, pensó algo que no supo formular como filosofía, pero que era filosofía en su forma más pura. Todo esto, la cúpula, el fresco, el panfleto, el mapa, no ocurrió en edificios. Ocurrió en la mente. Y entendió por fin lo que susurros del pasado te ha venido diciendo entre líneas. El Renacimiento no fue una ciudad, ni siquiera una época cerrada. Fue una manera de mirar, una manera de atreverse. Atreverse a corregir un texto antiguo. Atreverse a medir un espacio con perspectiva. Atreverse a diseccionar un cuerpo para comprenderlo. Atreverse a imaginar una sociedad distinta. Atreverse a pintar a Dios con músculos humanos. Atreverse a reírse del poder. Atreverse a escribir yo y creer que ese yo tiene valor. Cuando Mateo murió, si es que los personajes mueren, o si solo regresan al silencio del que vienen, no dejó una obra que se exhibiera en un museo. Dejó algo menos visible, una herencia que se multiplica en cada generación como tinta sobre papel. La costumbre de preguntar. Esa costumbre es el verdadero eco del Renacimiento. Y también es, quizá, su peligro. Porque preguntar nunca garantiza paz. Preguntar abre puertas. Y detrás de algunas puertas hay luz. Detrás de otras, guerra. Pero el hombre moderno, nos guste o no, ya vive en ese pasillo abierto. Yo soy susurros del pasado. Y si esta historia te acompañó en la noche, si te dio un refugio de palabras o una inquietud fértil, entonces el viaje cumplió su propósito. Porque el pasado no es un cementerio, es un espejo. Y el Renacimiento, más que ningún otro periodo, nos enseña a mirarnos en él sin bajar la mirada.